El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros.
yo lo siento en mí. Hay poder, yo lo siento en mí. Hay poder, yo lo siento en mí. Oh, gloria, aleluya, yo lo siento en mí. Y ahí viene la paloma. Fuego celestial, abrígala en tu pecho, déjala penetrar. Olvida las tristezas, comiénzate a gozar. Que ahora la paloma te quiere bautizar. Y ahí viene la paloma. Fuego celestial, abrígala en tu pecho, déjala penetrar. Olvida las tristezas,
Una mañana entré a una iglesia, pero no era domingo. Miré a mi alrededor y vi las sillas vacías. El sol brillaba a través del polvo en el aire. Al principio me angustié al ver las sillas vacías, pero después me llené de alegría. Me di cuenta de que aquellas personas que habían estado sentados en esas sillas ahora se encontraban afuera del edificio, en sus trabajos, sirviendo a sus comunidades, riéndose con sus compañeros de trabajo, creciendo con sus familias. Tuvieron la oportunidad de ser la iglesia y no solo sentarse en ella. ¿Cuándo vamos a ser como ellos? ¿Cuándo veremos la oportunidad que se nos brinda para ser las manos y los pies de Jesús, trayendo la esperanza al mundo? Los vitrales no pueden orar por los enfermos. Las paredes no pueden predicar el evangelio, pero tú sí. El edificio en el que estás sentado es solo un edificio. Pero si tú confías en Jesús, entonces tú eres la iglesia. Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a dar principio a este servicio. Abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Padre, oh Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias que nos encontramos aquí en tu casa y estamos aquí, Señor, oh Dios, para predicar tu palabra, hablar, Señor, el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones, Padre bendito, aleluya. Señor, yo me pongo en tus manos, usa mi vida, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Que estas palabras lleguen a los corazones, a las vidas, a aquellas personas necesitadas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, todo está en tus manos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Primeramente yo quisiera saludar a cada una de las personas que nos están escuchando. Que Dios los bendiga y qué bueno que están escuchando este mensaje. Dice la palabra del Señor en esta ocasión: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y yo le he puesto a este pasaje, o a este mensaje, perdón, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. El Dios que hizo el cielo y la tierra con su gran poder y su brazo extendido, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Pero el problema no ha sido de Dios, el problema ha sido del hombre. Siempre el hombre, ¿verdad? Desde los tiempos en que Adán cayó, Dios hizo a Adán perfecto, santo, apartado del mal, pero llegó un momento en que el diablo vino, lo tentó y desobedeció a Dios, cayó de la gracia de Dios, y desde ese momento
hubo una desconexión entre el hombre y Dios. Al principio vemos que Dios venía a platicar con Adán cuando él estaba en el huerto, y de allí en adelante, cuando Adán cayó de la gracia de Dios, vemos que cuando el Señor vino a buscar a Adán, Adán andaba escondiéndose porque había cometido falta delante de Dios. Y Dios, como vemos en la palabra del Señor, siempre ha querido tener comunicación con el hombre. Y siempre buscó él la forma de comunicarse. Y buscaba gente, ¿verdad?, que temiera a Dios. Por ejemplo, tenemos a Noé. Después de Adán, parece ser que no encontró ni una persona digna de confianza o verdad que hubiera sido justa hasta Noé. Gloria a Dios. Y cuando consiguió a Noé, Dios tuvo que destruir toda la generación que había antes de Noé por su maldad, ¿verdad?, por su pecado. Después de Noé vemos que Dios tuvo otra persona que fue Abraham. Abraham, ¿verdad?, se constituyó amigo de Dios, ¿verdad? Fue una persona justa delante de Dios. Y ahí brincamos y hasta Moisés. O sea, eran personas muy contadas en que Dios podía tener comunicación con ellos. Aleluya. Porque la palabra de Dios nos dice en lo que leíamos que Dios no escucha, o sea, que no escucha al pecador simplemente, ¿verdad? Al hombre en pecado no puede tener comunicación con él, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, si no, el hombre es pecador, no puede tener comunicación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice Deuteronomios 31, 17 y 18, dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y verán sobre ellos muchos males y angustias. Vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. O sea que cuando el hombre anda haciendo cosas que no debe, adorando a dioses que nunca conoció, Dios simplemente no escucha al hombre. Isaías, hay muchas citas sobre de esto. Yo solamente escribí unas dos. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea que toda persona, y hasta nuestros días, toda persona que está en pecado, gloria a Dios, que la gente quiere a veces que Dios lo escuche. En el libro de San Juan, el capítulo 9, verso 31, nos dice que Dios no escucha al pecador. Entonces, cuando una persona, muchas veces hay personas que dicen: yo siempre le pido a Dios, pero nunca le da nada. Entonces todas esas personas creen que Dios la va a escuchar, pero la escritura, conforme tenemos, ¿verdad?, escrito en la Biblia, Dios no escucha
al pecador. Gloria a Dios. Ahora que si alguno se arrepiente, yo digo que la única oración que Dios escucha de un pecador es la oración cuando la persona dice: Señor, perdóname. Yo sé que te he fallado, y entonces sí, el Señor está dispuesto a escuchar. Pero cuando una persona simplemente le está pidiendo a Dios por algo y no se ha arrepentido, gloria a Dios, simplemente dice la palabra de Dios que no nos escucha. ¿Por qué no nos escucha? Porque hay una barrera, gloria a Dios, entre Dios y el hombre. Gloria a Dios. Esa barrera, gloria a Dios, siempre va a existir, y esa es la barrera del pecado. Y cuando Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia y siempre pensando en la humanidad, en el hombre, cómo hacerle para acercarse al hombre, gloria a Dios, Él dice en la palabra del Señor en Éxodo 25:8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le ordenó a Moisés que le hiciera un santuario para poder Dios mismo convivir con el hombre a través de, ¿verdad? Él puso reglas en donde Dios podía acercarse al hombre, y mandó a hacer un tabernáculo. En ese tabernáculo se nombraba tabernáculo de reunión, o sea, donde se reunían, gloria a Dios. Pero esa fue idea de Dios, no fue idea de hombre. ¿Ok? Y para ver esto de tabernáculo, vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 10. Hebreos 9 del 1 al 10. Dice la escritura: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Fíjense bien cómo estaba distribuido. En el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto,
ya que consiste solo en comidas, en bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que Dios mandó hacer este tabernáculo para tener una comunicación con el hombre. En este tabernáculo entraba el sacerdote continuamente al lugar santo a ofrecer sacrificio a favor del pueblo. Y se dice que en el segundo el tabernáculo era una, en los tiempos de Moisés era una carpa, podríamos decir así, muy especial, ¿verdad? Dividida en dos partes. La primera cuarto, podemos decir, una carpa con dos cuartos, para que tenga mejor entendimiento, dividida por una cortina en medio. En el primer cuarto entraba el sacerdote continuamente, todo el tiempo, todos los días, a ofrecer sacrificios, gloria a Dios a favor del hombre. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, donde se encontraba la urna de oro, o sea, el arca del pacto, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Y dice la escritura, y entraba no sin sangre. Antes tenía que tener o hacer un sacrificio a favor de él y otro sacrificio a favor del pueblo. Así es de que era algo muy especial. No podía entrar cualquier persona a ese lugar, gloria a Dios, porque si no entraba preparado, gloria a Dios, ahí podía terminar sus días. Amén. Pero era una de las formas en que Dios tenía para que poder tener comunicación con el hombre. Era una forma un poco difícil, pero de esa forma Dios tenía comunión con el hombre. Aleluya. No en plenitud, ¿verdad? Pero sí, el sacerdote era era el mediador, podríamos decir así, entre el pueblo y Dios. Aleluya. Entonces vamos a seguir leyendo en el capítulo 9, pero del verso 23 al 26. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En el tiempo de Moisés, o antes de Cristo, vamos mejor a decirlo, porque no era nomás en los tiempos de Moisés, sino que de Moisés en adelante, los sacrificios eran de animales, de corderos, de becerros, de cabritos, ¿verdad? Según lo que tuvieran. Y eran sacrificios de animales, que a la postrer esto era tipo de Jesús. Entonces aquí nos dice que fue necesario que las figuras, fíjese bien, la figura de las cosas celestiales, eran figuras, no era lo real, era una figura que aquel tabernáculo que Moisés hizo, era una figura de lo que existía realmente en el cielo. Y nos dice aquí, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea que en tiempos de Moisés se sacrificaba un animalito. Ahora ya la figura misma tenía que ser con mejores sacrificios. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Cristo Jesús, así como los
sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, el lugar santísimo aquí en la tierra era figura de la misma presencia de Dios allá en el cielo. Ahora, cuando Cristo Jesús se presentó delante de Dios, después del sacrificio, y un sacrificio, Él se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? En lugar de un cordero, se sacrificó a sí mismo, gloria a Dios, se presentó, pero no se presentó en el santuario hecho de manos. O sea que Él no entró en el santuario hecho por hombres, sino que se presentó en la misma presencia de Dios allá en el cielo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura ese del verdadero. O sea que el que hizo Moisés, luego el que hizo Salomón, eran figuras del que estaba en el cielo. Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense bien esto. Cristo Jesús vino con el propósito de quitar de en medio el pecado. ¿Y qué era el pecado? Lo que leíamos al principio. El pecado era el que hacía separación de entre el hombre y Dios. Y aquí nos dice que Cristo Jesús, su propósito en esta ocasión era, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ok, entonces Cristo Jesús, al quitar de en medio el pecado, por eso cuando vemos nosotros el sacrificio de Cristo, a veces oímos que Cristo Jesús murió por nosotros, que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y muchas ocasiones también se malinterpreta porque dicen que Cristo murió por todos. Entonces, cuando se dice que Él murió por todos, y mucha gente dice, entonces ya Cristo murió por todos nosotros y todos somos salvos y todos somos hijos de Dios. Sí murió por todos, pero tristemente no todos llegan a ser hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos es que les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No es a todo el que vive en la tierra. Hay mucha gente que tristemente no cree en Jesús, y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos decir o no podemos decir que todo mundo somos hijos de Dios, gloria a Dios, sino a todos los que le reciben. Eso sí, todos los que reciben a Cristo Jesús, reciben su sacrificio, gloria a Dios, ellos son hechos hijos de Dios. Aleluya. Así es de que es importante, ¿verdad? Ahora, yo lo que quiero que nosotros veamos cómo Dios, Él ya tenía todo planeado. O sea, a Dios, hermanos, nada, de lo que sucede en este mundo, le cae por sorpresa. Él no dice, ay, eché malas acá o se me echaron a perder. Él ya sabía de antemano
que inclusive lo que leíamos al principio en Deuteronomios 31, está hablando de una profecía, podríamos decirlo así, porque él estaba diciendo, este pueblo se va a descarriar, va a hacer lo malo, y entonces yo no los voy a escuchar. O sea, ya estaba diciendo, ya estaba profetizando de que se iban a apartar de él. Entonces dice, yo los voy a dejar. Si ellos se apartan de mí, yo los voy a dejar. Entonces, él ya sabía lo que iba a hacer el hombre. Aleluya, nada le cae por sorpresa. Por ejemplo, en nuestros días muchas veces ha habido como controversias y cuánta cosa. Hay unas gentes que dicen, ¿por qué ahora los cristianos no se ponen a orar y reprenden ese virus, verdad, que existe, que está por ahí? Gloria a Dios. Todo tiene un propósito. Quizá Dios nos guarda. Si usted tiene fe, ¿verdad? Dios lo protege, Dios lo guarda. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No porque somos creyentes vamos a andar por ahí metiéndonos donde quiera y diciendo, acaba que a mí no me pega esto. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero Dios ha prometido guardarnos, cuidarnos de todo ataque del enemigo. Entonces, pero Dios tiene control y hay un propósito para todo. En muchas ocasiones yo digo que al diablo siempre le salen malas cosas. El diablo quería cerrar las iglesias, pero lo que consiguió fue que las iglesias salieron de las cuatro paredes y comenzaron a proclamar el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahorita mucha gente está escuchando el mensaje ahí en sus casas, gloria a Dios, que antes no lo hacían. Entonces hay un propósito, ¿verdad? Para todo lo que Dios hace. Dios de lo malo hace cosas buenas. Amén, lo transforma para bien, gloria a Dios. Y eso hay que verlo. Hay mucha gente, he oído testimonios de personas que están pidiendo oración, ¿verdad? Y se han entregado a Cristo, porque saben que no tienen otra alternativa, quieren buscar de Dios. Amén, gloria a Dios. Y vamos a seguir aquí en la palabra, gloria a Dios. En el capítulo 27 de Mateo, capítulo 27, verso 51. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, dice el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí vemos, hermanos, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba pagando el precio por nuestros pecados. Y como decía el libro de Hebreos, que Él vino para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando Él entregó el Espíritu, dice la palabra del Señor, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Podemos decir que, acuérdense que la separación, de lo que leí al principio, la separación del hombre con Dios era el pecado. ¿Ok? Entonces, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba tipificando el pecado. O sea, nadie podía entrar al lugar santísimo
porque había un velo y ese velo no se podía traspasar por cualquier persona. Tenía que ser una persona santificada, gloria a Dios, preparada y que Dios la hubiera aprobado. Porque si no, al momento de entrar a ese lugar, podía quedar muerto. Aún se dice que las personas, cuando entraba el sumo sacerdote, se dice que en la tradición que lo amarraban de un pie. También en la vestidura del sacerdote tenía unas campanas, ¿verdad? Y cuando entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios, aquellos que han experimentado la presencia de Dios saben que cuando está uno en la presencia de Dios, pues se pone uno a temblar. Entonces el sacerdote entraba a la presencia de Dios y comenzaba a temblar. Y cuando temblaba, las campanas comenzaban a sonar, los cascabeles, ¿verdad? Entonces la gente sabía que todavía estaba vivo. Pero si oía que ya no se oían las campanitas, algo pasó, ¿verdad? Aquel hombre no la hizo y gloria a Dios, lo amarraban de un pie, ¿verdad? Antes de que entrara, así que nomás le jalaban al hilo porque nadie podía entrar a ese lugar. Solamente, aleluya, el sumo sacerdote. Así es de que, pero cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, ahí él dice en una de las palabras que Cristo Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? En ese momento se dice que Dios le quita la vista a Jesús, ¿verdad? Y Jesús queda solo porque ahí en ese momento estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Entonces, cuando ya Él entrega su espíritu, dice, consumado es, o sea, dice, ya terminé lo que tenía que hacer. Ya hice lo que tenía que hacer. Así es de que cuando dice que Él entregó el espíritu, entonces sucedió que el templo o el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. Ahora dice la palabra del Señor que Cristo Jesús entró a la presencia de Dios. Aleluya, la misma presencia de Dios en lo que leíamos de Hebreos 9, dice bien, verso 23. A ver, vamos a ver. Sí, del verso 23. A ver. En el verso 24 dice, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Él entró, podemos verlo de esa forma. Cuando Él entró a la presencia de Dios, se rasgó el velo en dos, porque figurativamente el velo estaba tipificando el pecado. Ahora, al Él entrar, el velo se rasgó. O sea, Él abrió el camino a través del velo para entrar al lugar santísimo. Aunque Él no entró en el tabernáculo terrenal, Él entró al mismo cielo, pero al entrar Él al lugar santísimo en el cielo, acá abajo sucedió que se abrió el velo y quedó libre la entrada al lugar santísimo, porque el pecado fue quitado
por Jesús, ¿verdad? Como vemos en a ver, vamos a ver. Ay, ya me regresé. Como vemos en el verso 26, dice, en la última parte dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea que al romperse el velo, quedó abierto el camino al lugar santísimo. Ahora vamos al libro de los Hebreos, pero en el capítulo 10, verso 19, 10:19. Al 23 dice, pues donde hay remisión de estos, es el 18, bueno, no hay más ofrenda por el pecado, dice el 18. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Ahora, aquí nos dice que ya tenemos libre entrada, gloria a Dios, a la misma presencia de Dios a través del camino que Cristo nos labró. Gloria a Dios. O sea que Cristo Jesús, aleluya, hizo el camino. Él dice la escritura en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Él no solamente es el camino, Él hizo el camino. Amén. Él hizo el camino para que nosotros pudiéramos ahora sí tener una entrada directa al Padre a través de Jesús. Amén. Por eso es bien importante, nosotros no podemos darnos el lujo de decir, yo no creo en Jesús, yo solamente creo en Dios, porque si no cree en Jesús, dice la escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de que o tenemos a Cristo y tenemos al Padre, o no queremos a Cristo, tampoco tenemos al Padre. Amén, gloria a Dios. Tenemos que venir a Jesús porque Él fue el que hizo el camino y Él es el mismo camino. También Él dice que Él es la puerta. O sea, ¿cómo quiere usted entrar o cómo queremos entrar a la presencia de Dios si Él es la puerta? O sea que si queremos entrar a la presencia de Dios, Él es la puerta y sin Él pues no se puede entrar. Amén. Así es de que vale más ponernos a cuentas con Dios, gloria a Dios, venir a Jesús, pedirle perdón. Y cuando venimos, hermanos, al Señor, dice la palabra del Señor ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 4, en el versos 15 y 16, vamos a leer ya para terminar. Dice Hebreos 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es de que ahora ya tenemos entrada libre a través de Jesús a la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. Y ahí está Cristo Jesús, aleluya, intercediendo por nosotros. Aleluya. Él está ahí como un mediador. La escritura nos dice, porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Así de que, hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a dejar estas palabras y medite en estas escrituras. Gloria a Dios. Acuérdense que sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo, gloria a Dios, tenemos asegurada nuestra vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Así de que yo los invito, si usted no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, ábrale su corazón al Señor. Gloria a Dios, y Él lo va a recibir. No le hace que sea un pecador. Cristo Jesús tiene poder para perdonar sus pecados. Él ya llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Él solamente quiere que nosotros vengamos a Él, le pidamos perdón, aleluya, y lo hagamos nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Sé de que quiero hacer una oración por ustedes en esta mañana que usted no ha aceptado a Cristo. Repita conmigo estas palabras y dígale: Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra y me he dado cuenta que Cristo murió por mí. Él abrió el camino para poder yo ir al cielo. Así de que en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta aquí estas palabras y muy pronto nos vemos en el templo. Dios los bendiga a todos. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios.